saludar a Sebastián Maril, él es economista y director regional de LATAM Advisors. Hola, Sebastián. Muy Bienvenido. buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Sebastián. ¿Cómo estás vos? Bueno, no sé, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente os escucho bien. Un gran especialista de todo lo que tiene que ver con el seguimiento a esta expropiación inicialmente, al juicio que se había planteado a YPF. Contanos un poco cómo sigue esta situación respecto a lo que tiene que ver con Loreta Presca y la posibilidad de cuánto es lo que realmente va a tener que pagar no la empresa, sino el Estado Nacional. A ver, como recordarán, el pasado 30 de marzo, la juez Loreta Presca encontró que Argentina había sido culpable o responsable de compensar a los damnificados por el paso de la expropiación de YPF en el 2012 como consecuencia de no haber respetado los estatutos de la empresa. Quiero aclarar algo. Nunca estuvo en duda el derecho constitucional y soberano argentino de poder expropiar una empresa siempre y cuando uno compense a los damnificados, que fue Repsol, a quien le pagamos 5.000 millones de dólares, y segundo, siga los estatutos de la empresa petrolera YPF y pueda compensar también a aquellos accionistas que no fueron expropiados. Esto se hace mediante una oferta pública al licitación de las acciones. Argentina intencionalmente nunca hizo eso, motivo por el cual ahora debemos compensar y pagar unos daños a aquellas personas que eran propietarios de las acciones y ahora iniciaron juicio contra el país. La semana pasada estuvimos ahí en Nueva York y comenzó un juicio de 3 días donde se va a decir cuánto habrá que pagar. Ese monto va entre 5.000 millones de dólares y 16.100 millones de dólares. Sebastián, cuando hablamos de la palabra que resuena mucho, que es pari passu, algo que escuchamos muchísimo respecto a los bonistas y de los fondos buitres hace tiempo, ¿esto sería algo parecido que no le dieron la misma categoría a todos los accionistas de la compañía? A ver, la palabra pari passu se utiliza en deuda soberana. Claro. Esto es acciones, esto no tiene nada que ver, pero sí el concepto es parecido, es decir, no le diste el mismo tratamiento a los accionistas, al 49% no expropiado que le diste a Repsol cuando le compensaste con 5.000 millones de dólares. Claro. La verdad es que Argentina y los demandantes van a utilizar por orden judicial la fórmula que está en el estatuto de YPF para compensar a aquellos que fueron damnificados por la expropiación. Esa fórmula, dependiendo las variables que discutieron la semana pasada en el juicio, va a decidir cuál va a ser el monto que vamos a pagar todos los argentinos. Claro, ahora, más allá de que estos damnificados no tienen acciones de la compañía, ¿o sí se quedaron con acciones de la compañía? Ninguno de damnificados actualmente tiene las acciones de las compañías porque fueron obligados a presentarlas como colateral de préstamos que habían obtenido para comprar las acciones inicialmente de la petrolera argentina, motivo por el cual ya no los tienen. Fue parte del juicio este tema, si podrían o no enjuiciar al Estado argentino siendo accionistas. Ese tema fue tratado, lo ganaron los accionistas, motivo por el cual ahora van a recibir compensación, no van a entregar las acciones de YPF al Estado argentino, sino que el Estado argentino va a tener que pagar y recibir nada a cambio. Claro, porque es como que siguieran teniendo la tenencia de alguna manera. ¿Esto va a ser el valor a hoy de YPF o el valor de aquel momento retroactivo? Ninguna de las dos. Una fórmula matemática. Vuelvo atrás. Una oferta pública de adquisición la define el mercado con un banco contratado por la empresa. Claro. Esto no es una oferta pública de adquisición, es una fórmula matemática que estipuló en los años 90 la administración de Carlos Saúl Menem. ¿Qué pasaría en caso de que Argentina vuelva a nacionalizar la empresa? ¿Cómo se compensaría a esas personas? Esa fórmula dice que el precio no va a ser ni el actual valor de mercado ni el valor de mercado del año 2012 cuando fue la expropiación. Sebastián, hay un tema con el SIAD y con lo que tiene que ver con los famosos juicios que tenía YPF por daños ambientales, sobre todo Repsol. ¿En qué quedó esa situación? ¿Vos crees que el gobierno se jugó a que esos juicios iban a realmente salir adelante?
¿Y qué pasa con estos damnificados? ¿También tendrían que pagar si este juicio continúa? ¿Tiene la misma responsabilidad como accionistas? El único juicio por daños ambientales que YPF tenía era con su ex subsidiaria norteamericana Maxus Energy. Ese juicio se cerró. YPF pagó 287,5 millones de dólares, Repsol pagó 287,5 millones de dólares y el juicio desde el pasado mes de junio ya no existe más, ya está totalmente saldado. O sea, Después hay otros juicios que el Estado argentino tiene, pero YPF solamente tiene dos juicios, el de Maxus, que se cerró, y este por la expropiación, que como bien dijiste vos al principio de la entrevista, ya el Repsol fue sacado de la ecuación con el fallo del pasado 30 de marzo. Solamente el que tiene que pagar por ahora es el Estado argentino, que si Argentina apela, puede ser que YPF vuelva a estar dentro de la ecuación, pues es un tema para otro día. Ahora, Sebastián, ¿cómo va a repercutir todo esto, si va a repercutir en los futuros acuerdos con el fondo? A ver, es complicado estipular ahora con ese punto, porque Argentina no tiene forma de pagar este fallo. Y si las negociaciones del próximo gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que adelanto, el Fondo Monetario Internacional va a iniciar un nuevo acuerdo con el próximo gobierno completamente diferente a este. Si el próximo acuerdo con FMI va a incluir algún tipo de mención a estos fallos que Argentina está recibiendo, que son múltiples en las cortes norteamericanas y se acumulan, no lo sabemos. Hoy Argentina tiene fallos en contra por más de 10 mil millones de dólares, que si lo juntás con los pagos de deuda soberana, intereses y amortizaciones que se vienen el año que viene, junto a los pagos al FMI, al Club de París, es un monto que no hay forma de pagarlos. ¿Cómo vamos a pagar los argentinos? Hay muchas alternativas, ninguna de ellas está ahora en discusión, porque el centro de atención actualmente del gobierno argentino y de los demandantes es ver si se apela o no y cuál va a ser el monto final de la indemnización que hay que pagar. Sebastián, todo lo que tiene que ver con YPF no impide al desarrollo de la compañía, a todo lo que tiene que ver con el precio. De hecho, vimos a nivel local una suba muy grande en acciones locales y no afectaría en nada al patrimonio de YPF. Ahora, ¿qué pasa si el Estado le exige o el Estado vende parte del porcentaje que tiene en YPF? ¿Podría perder la mayoría de las acciones o eso está prácticamente descartado y no va a ser una exigencia de los accionistas que reclaman? Se especula con la posibilidad que los accionistas, los beneficiarios de este juicio, el fallo del juicio, pidan que en vez de recibir bonos, reciban acciones de la petrolera. Es un tema muy complejo porque tiene que pasar por el Congreso, el próximo Congreso. Claro, ¿y qué porcentaje sería? Porque ¿perderías tu 51% o tendrías que seguir recomprando activos para poder darlos? No, no solamente eso. El valor actual de la empresa, de YPF, es muy por debajo de la mitad de lo que debemos pagar a los beneficiarios. Es decir, no alcanzaría entregando el 51% de las acciones. Deberíamos pagar 51% y aún más. Por eso digo, es una especulación cómo pagar a los beneficiarios de este juicio, que lo empezaremos a ver con más seriedad cuando salga el fallo de la juez Loreta Presca, cuánto vamos a tener que pagar y si hay algún tipo de negociaciones ya recurrentes con candidatos a presidentes, cualquiera de los cuatro principales, para ver si el próximo gobierno hace lo que hizo Mauricio Macri cuando asumió como presidente. Lo primero que hizo es saldar con los holdouts y les pagó para evitar que el juicio que venía de la época de Cristina Fernández de Kirchner perjudicase a la República Argentina. Sebastián, después de la decisión de culpabilidad de la Argentina, ¿vos pensás que vamos a estar más cerca de pagar 5.000 o 17.000 millones? No, a ver, no vamos a pagar ni 16.500 millones, como es el rango máximo, ni el rango mínimo, que es 4.990. Vamos a pagar tampoco algo en el medio. Es una fórmula matemática que involucra dos aspectos centrales. Cuando Argentina tomó control de las acciones de YPF, y es un tema no es fácil de decidir porque se habló la semana pasada en el juicio, y cuánta va a ser la tasa de interés unitoria que hay que pagar durante los 8 años. En base a eso se va a decidir un número. Sea cual sea el número, les adelanto que no va a ser eso lo que vamos a pagar. Va a ser una negociación
y lo que vamos a terminar pagando va a ser un valor descontado que va a ser diferente al valor del fallo final de la Escuela Oreca Presca. Sebastián, se había especulado con que Argentina ofrecería un monto X por encima de los 5.000 millones de dólares. ¿Eso puede llegar a haber algún acuerdo o crees que este fondo inglés va a ir a finish con esta situación? A ver, si este gobierno, algo que no va a ocurrir, pero si este gobierno ofrece algún tipo de pago, está admitiendo culpabilidad de algo que hizo hace 10 años y no veo a este gobierno admitiendo que expropió YPF de manera irregular. Si el próximo gobierno ofrece algún pago, es lo que va a ocurrir, pero ese pago va a ser en base al pago del fallo de la Escuela Oreca Presca. Argentina no va a terminar abonando el fallo total, a no ser que patee la pelota apelando y yendo otra vez a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y ahí sí, Buford Capital, la empresa que está demandando a Argentina, ahí sí se va, entre comillas, a enojar y va a demandar el pago completo. Para mí va a haber una negociación con el nuevo gobierno, ya sea Massa, Larreta, Milei o Bullrich, van a negociar un pago, un plan de pagos o un pago con bonos, un pago con un fondo soberano árabe, etcétera, etcétera, y de ahí se va a decidir cuál va a ser el monto, pero no antes de conocer el fallo de la juez Presca. Clarísimo, Sebastián. Muchísimas gracias por poner luz un poco a todo esto.